Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros un personaje muy joven, maestro michoacano, pero con una trayectoria impresionante. Tenemos con nosotros a nuestro querido Rubén Ángel. Rubén, Hola, bienvenido. mucho gusto. Hola, hola, compañeros, compañeras, a todos, saludos. Saludos a los patrocinadores. Pues el día de hoy tendremos una entrevista bastante dinámica, bastante interesante, no sin antes agradecer a Libera Café, que siempre nos brinda un espacio maravilloso. Queda ubicado Libera Café para que ustedes vengan a visitar este precioso y delicioso café en Benito Juárez 161, está entre Melchor Ocampo y Santiago Tapia. Agradeciendo también muchísimo la colaboración con la maestra Marielena Caballero. Gracias, maestra, un honor tenerla presente. Gracias también a todos en casita. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Y bueno, nosotros empezamos con esta entrevista agradeciendo también a Alan Delgado, quien está detrás de cámaras, en edición, en video y sonido. Mi nombre es Giovanna Alcázar y sean todos bienvenidos. Bueno, querido Rubén Ángel, pasamos a la parte de la infancia. Platícanos en dónde naces, en dónde creces, eres de Morelia. Sí, yo nací aquí en la ciudad de Morelia. Pues, ¿qué te puedo decir? Una infancia bastante alegre, la ciudad muy bonita. Pues me gustaba mucho ir a la escuela, no tanto a la parte del estudio, sino a jugar. Era Okay. jugar y relacionarme y bueno, también, ya sabes, a veces enamoras de niño y cosas así, ¿no? Entonces, pues era como muy lindo para mí la escuela, la familia. Afortunadamente mis papás pues me pudieron mantener en un entorno amable Qué lindo. para ir desarrollándome. Y obviamente, como todos, ya sabes las cosas que pasan en la infancia, obviamente hay dificultades, pero trato de verlo, ¿no? Desde un sentido positivo, desde ver las mejores cosas. Y entre estas, pues es eso. Claro. ¿Fuiste de los hijos, hijo único? ¿Tuviste hermanos, hermanas? No, tengo tres hermanos además de mí, todos somos Okay. hombres. Okay. Yo soy el segundo. El del medio, Y el sándwich. hey, ese. Y pues sí, básicamente eso. Ok, ok. ¿Recuerdas cómo eras de niño en la escuela? Mencionas que te gustaba jugar, perdón. Eso habla un poco de que te movías por la parte, ahora sí que valga la redundancia, hiperactiva, o eras un poco más reservado. Pues no sé si hiperactiva, sí era extrovertido, Ok. sí era extrovertido. ¿Qué te puedo decir? Yo me consideraba pues una persona como que le echaba ganas a la escuela. Sin embargo, hace poco me di cuenta que generalmente habían unas listas, porque antes, ya sabes, la vieja escuela categorizaba bien gacho. Claro, sí. Entonces estaba los verdes, que eran los chidos, los Ajá. amarillos, que más o menos, los rojos, y yo estaba en la negra. Y nunca salía de la negra, y yo me esforzaba, pues, entre comillas, ¿no? Sí, Pero sí, sí. siempre en la lista negra, no sé por Sí, qué sí, cosas sí. me llegaron a expulsar un par de días en tercero de primaria. Yo iba en un colegio católico. Ok, Me llegaron a expulsar por escribir cosas que no debía escribir ok. y pues ya. Pero en general, pues muy contento. Realmente eso no me Sí. importaba tanto. Me importaba jugar, llegar antes para jugar, el recreo para jugar, las clases para jugar. O sea, Sí. era, oh. Sí, sí, sí. Eso habla un poco también como del espíritu del artista. Usualmente quienes hemos tenido por acá en los maestros michoacanos, eh, bueno, ahí también te van a traer tu Ah, qué bien. cafecito. Maestra, Gracias, muchísimas agradeciendo a gracias. Libera Wow. Café y la maestra Marielena, muchas Ay, gracias, gracias. nada más. Aquí nos atienden de Súper verdad como expreso reyes. delicioso. Ajá. Salud, Saludcita, salud. saludcita. Salud. Mm, Mm. Perdón, ¿en qué estábamos? Después de este breve intermedio. Sí, después de este anuncio de Sí, Cafelito de Sol. comentaba que los artistas usualmente tienden a ser desde muy pequeños como ese espíritu juguetón. Y yo lo asocio con el espíritu juguetón infantil.
¿no? Infantil en el buen sentido, que no dejamos nunca de ser niños los artistas porque siempre buscamos parte lúdica de la diversión, del jugueteo, ¿no? Sí, sí, concuerdo contigo. Yo lo llevaría también específicamente al área teatral, en el Sí, sentido de que el teatro también es un juego, ¿no? Dentro de la ceremonia, dentro del rito, y sí, es fiesta, ¿no? sí, sí. Es juego, es entrar. Entonces, lo que no quiere decir que generalice, ¿no? También he conocido actores y artistas muy introvertidos Sí, y con sí. un mundo totalmente, ¿cómo decirlo?, lleno de nubes oscuras, Ajá. y que ni siquiera te hablaban y que son, pero sí, la Sí, sí. parte lúdica, la parte Ajá. de tratar de conservar al niño sin Ujú. ser infantil, ¿no? Sí, sí, Sino sí. manteniendo las responsabilidades de Claro, adulto. sí. Imagínate el niño y no, si me explico, Sí, como que claro, eso, sí, como sí, que sí. no va, sino justamente proteger ese niño Ujú. y ser un adulto funcional con todas las responsabilidades que se implican, ¿no? Claro. Oye, es una pregunta nueva que hago a la sección, pero ¿tú crees hoy por hoy que tu niño, ese pequeño Rubencito, Rubén Ángel, estaría feliz, orgulloso del adulto que eres? Sí, sí, yo pienso que sí, digo, ya cuando uno se mira a sí mismo, pues Ajá. se da cuenta de ciertas grietas Claro, en sí, su sí. andar, que dices, oh, pero por lo menos he tratado de hacer lo mejor que puedo con lo que sé y con lo que Ujú, tengo, y sí, a veces me he equivocado, a veces ujú, he hecho estupideces, ujú, a veces las he hecho y son cosas que nunca volvería a hacer, que trataría de no volver a hacer. ujú, Pero la verdad es que he tratado de hacer lo mejor que puedo, ¿sí me ujú, explico? Nunca claro. me he abandonado a las corrientes. Sí, Y entonces, en ese sentido, pienso que sí sí, podría decir, pues, vamos bien. sí. Has mantenido tu espíritu de niño. Sí, vamos bien, vamos bien. Ok, ok. Empezamos profundo en la entrevista. Bastante, bastante. Ok, querido Rubén Ángel, ahora pasamos a la parte de la adolescencia, Ujú. donde de pronto se presentan algunos cambios, algunas cuestiones drásticas que pueden venir en la vida. ¿Cómo es que lo vives tú? Pues la parte de la adolescencia también fue una época bastante interesante. Ujú, Nuevamente te comento, yo iba en un colegio católico en la mañana, con todo ujú, el rigor que eso implica, claro. y posteriormente mis papás me meten en una secundaria pública Ujú. en la tarde. Ok. Entonces, wow, para mí fue de lo mejor del mundo, de lo mejor, porque para empezar ya no me tenía que levantar temprano, o sea, no tenía que sufrir ese sol terrible. Entonces de pronto ya llegaba y el recreo y la salida, todo Ujú. era en el atardecer y la noche. Oh, sí. Entonces, y luego en la adolescencia que empiezan a hacer estas citas clandestinas y que los compañeros no se pelean. Entonces, Ujú. y además toda esa locura de muchísimos alumnos, Oh. un cambio sí muy radical, pero para mí a bien, ¿no? O sea, el hecho de salir en la noche, de estar en la oscuridad con mis compañeros y Ujú. compañeras, era como muy, muy agradable. Entonces, francamente, lo viví muy bien. Creo que... No, lo viví muy bien. Nuevamente, pues las calificaciones siempre eran como regulares, ¿no? Pero siempre lograba concluir los Claro. estudios, ¿no? De una manera u otra, Sí, pero sí. lo lograba. Ok, y te consideras entonces, bueno, me platicas un poco, de alguna manera entiendo que conociste como otra vida, otra perspectiva de la vida, Uh ¿no? -huh. ¿Te consideras más, mencionas que el cambio de la mañana a la tarde, más diurno, más nocturno, porque eso también habla un poco de las personalidades del artista, ¿no? Claro, sí. Ay, ¿qué te diré? Me encanta mucho la tarde, me gusta mucho la noche, pero no me gusta desvelarme. Ok. O sea, a mí me encanta dormir. Me encanta dormir, entonces así la noche solo salgo. Algunas ocasiones Ujú, es que decido andar en las rutas de la noche. Me gusta ujú. mucho la madrugada antes de que salga la luz. Ay, sí. Eso ya cuando sale la luz ya hasta siento Empieza, como raro. sí. Ujú. Entonces yo podría decir que sí, que estoy entre las 4 a las 11 de la noche y posteriormente de las 4 de la mañana hasta las 5:30. Y ya lo demás ya es Ujú. difícil, como hoy, como ahorita, Sí. con tanta luz. Ok, ok. Sí. Qué interesante. Bueno, regresando a esta parte de la cuestión artística, lo menciono porque también tienden los artistas
sobre todo, bueno, un poquito más en la parte de la literatura, pero es que también quiero ahondar un poquito ya el tema contigo para allá. Además de actor, pues eres escritor. Soy, sí, Ajá. dramaturgo, Eres sí, sí, dramaturgo dramaturgo, sí. específicamente, sí. Sí, porque es un distintivo muy, muy específico, escritor general al dramaturgo. Ahorita nos vas a explicar un poquillo más, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo es que tú vives esa transición emocionalmente? Es decir, en la parte de la adolescencia, ¿cómo la pasas? En la parte, en el núcleo familiar, por ejemplo, ¿cómo sucede ahí las cosas, además de los amigos? Bueno, ya en la adolescencia sí sucedieron varias cosas en mi familia, bueno, cosas personales Ujú, que nos movieron a todos, ujú, sucesos que, pues cosas de la vida, ¿no? La vida ya claro. sabes que tiene momentos alegres y momentos a Ujú, veces tristes ujú, y como todos, ¿no? sí, Sin sucesos. embargo, pues sí, creo que sí fue una, pues una transición tranquila, si me Ujú, explico, nunca me metí en problemas así más graves en el ujú, sentido de, sí, como de accidentes, ujú, cosas así, ¿no? ujú. Entrenaba yo mucho, hacía danza, Ok. entonces como que más bien me iba por esa parte más que por la parte de los, pues como de los vicios, eso. Sí, claro. Ya yo después, no es cierto. Ah. Risita de nervios. No es cierto. No, no, no. Ya basta. Okay. Y bien, ¿no? Bien, sí, te digo, a final de cuentas, pues con mi familia somos muy pocos. Ujú, Ahorita, bueno, mi familia es mis dos hermanos y mi mamá y yo, ujú, básicamente. Los cercanos, pues, claro. porque obviamente tienes, pero a Sí, veces sí. no los ves. Pero te digo, con dificultades, con cosas muy duras, en momentos Ujú, muy tristes, pero ujú, afortunadamente, pues saliendo y cicatrizando heridas claro. y siguiendo adelante, Sí, ¿no? sí. Siguiendo adelante. Ok, me interesa mucho la parte que mencionas de la danza. La Ujú. parte dancística, porque, bueno, un artista específicamente, un actor, artista escénico, una de las características es que es, pues de pronto, a veces necesariamente multifacético, ¿no? Es decir, tienes que saber un poco también de la danza, tienes que saber un poco también de la dramaturgia, también de la parte musical incluso, cómo es que se relaciona con la parte teatral. ¿Tú recuerdas el primer momento que haya sido tu primer acercamiento con el arte? Sí, claro, Que, a ver, claro. cuéntanos, platícanos, por favor. Eh, bueno, yo pienso que fue de niño, y fue más que con el arte, sí, con el arte teatral. Ok. Ujú. Eh, mi abuela de pronto, por algunas razones, tenía desayunos en el centro de convenciones, Ajá. y ahí está el Teatro Morelos. Morelos. Ujú. Entonces a mí me dejaban irme a jugar ahí. Entonces estaba como chido, ¿no? Como que me decían, pues ustedes quédense aquí. Sí. Y para mí fue un gran, como me resonó mucho ver el escenario, ver las telas oscuras, como un lugar tan lleno de misterio, ¿no? O Sí. sea, yo me metía, me subía y decía, bueno, y de pronto te encontrabas máscaras y de pronto te encontrabas ropa. Y de niño para mí era, pues, este lugar que es, ¿no? Está lleno De magia. de magia, pues de misterio y de Sí, sí, magia, sí. ¿no? Y en oscuridad. Entonces, yo creo que eso, el hecho de que justo mi abuela por alguna razón me dejaran estar jugando mientras ellas desayunaban, me En el prestaran el centro. Teatro Morelos para estar jugando, fue como despertó una curiosidad sobre qué es este lugar y qué hay aquí. O sea, Ajá. qué sucede aquí. Creo Sí, que esa sí. fue la primera vez que pum, tuve Ok. un destellito de lo que es el arte teatral en Ajá. particular. Ok, y es curioso que en particular haya sido con la estructura arquitectónica del teatro, porque muchas veces es, ay, escuché un cuento o Ajá. vi que me platicó un fulanito, que me contó algo bonito, pero la parte que ya estás pisando el escenario o viéndolo, ya es otra cosa, ¿no? No, por supuesto, claro, y lo sabemos, ¿no? Sí, sí, Este, sí. yo trabajo mucho en calles, Ujú, mucha de mi trayectoria tiene que ujú. ver en comunidades Ah, qué bello. marginadas, entonces allá no hay teatros.
Ajá. ¿no? Allá llegas y es en la terracería y ves Ajá. de cómo haces tu propio camerino, cómo sabes Sí, cómo lo logras. claro. Entonces yo la verdad agradezco mucho cada vez que puedo pisar las tablas de un teatro, porque es como el hogar, no es la casa, o sea, ahí llegas y te puedes sentar con Ujú, un camerino y un espejo. claro, te- eh, eh, con eh, toda eh, la comodidad. la gente va, o sea, no es que pase el perro y el Sí, borracho sí. y la camionetota, ¿no? Ahí la gente va a sentarse en la oscuridad a observar. Entonces, el recinto teatral, Ujú, para nosotros, la gente de sí, teatro, potencializa por mucho claro, lo que hacemos. sí. Y como dices, es hermoso, está hecho para eso. Es un lugar sagrado, sí, 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 exactamente. sí, totalmente. Es en el primer acercamiento con el teatro. ¿Recuerdas, por ejemplo, mencionas que ibas también a clases de danza? Se me hace súper curioso, bueno, también desde mi trinchera hablo un poco, ¿no? Ujú. Abordo un poco la parte dancística y se ha ido quitando poco a poco, pero ver a hombres, de niños, pues es obviamente que la mamá, el papá lo lleva, pero de ti nació esa iniciativa del decir, quiero tomar clases de danza, quiero aprender a hacer teatro, quiero saber escribir, o alguien hubo que recuerdes que te haya influenciado. Pues yo tuve un buen día, me encontré con la Casa de Cultura de Morelia, ¿no? Ujú. Y con su infinidad de talleres. Entonces, pues en esa adolescencia era como, pues vamos a ver todo, ¿no? A Explorar. todo, o sea, era tomar clases desde la mañana hasta en la tarde, Wow. guitarra, bla, 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 bla. Sin Sí. embargo, ahí conocí a una maestra de ballet que me Ajá. invitó y me becó para que estuviera en su escuela. Ok. Y, y ahí encontré específicamente en el ballet una base muy sólida, ahora lo sé, para el actor, para el Sí. teatro y para la danza misma. ¿Sí me Claro, explico? sí, Yo sí. sé que hay muchas perspectivas al Sí, sí. respecto, pero a mí la verdad, el ballet, el rigor del ballet, Ujú. La me dio disciplina. la Sí, disciplina, mis vicios corporales y todo, sí. no a nivel profesional, pero al menos sí me formó en muchos sentidos, o sea, creo que sí Ujú, me dio muchas bases para lo que soy ahora. Y ujú. ese fue el inicio. Entonces la danza ha estado en mi vida siempre, ¿sí me explico? Ay, En qué lindo. momentos más, en momentos menos, Ujú, pero pues teatro y danza creo que en un momento siempre estuvieron tomados de la mano ujú, y que el actor es bailarín y que el ujú. bailarín también debe de ser Exacto. actor, ¿sí Sí, me sí, sí. explico? También es un equilibrio entre, yo pienso, Sí. entre forma y fondo, Sí. independientemente de la disciplina. Entonces creo que Ajá. las dos son necesarias e indispensables. No, no inventes, entre más hablo contigo, como que coincido más las ideas, porque, bueno, yo también estoy súper a favor que el ballet específicamente te da como esa conciencia no solo corporal, sino, como tú dices, más interna, más a nivel que conecta no solamente con la parte, insisto, corporal, sino con la parte musical, con la parte sentimental, con la parte actoral, que, bueno, no sé, es entrar en otro tema, ¿no? Echarnos un clavado. Pero qué Sí, interesante sí, sí, esto que sí. mencionas. Y bueno, he tenido la fortuna de incluso compartir escena, iba a decir, de verte actuar, pero de compartir escena. Tú fuiste Chuti. Shooty. Chuti, ¿Eh? ajá. Sí. Y bueno, no arlequín, es un, como Pues, paladín. Shooty es bueno, yo Ajá, lo construí más como un sicario como, mandadero de ajá. Don Juan, ¿no? Sí, sí, Como sí. el que ejecuta las órdenes de Don Juan. Sí. Sin embargo, con una personalidad que el texto te regala, ¿no? Ajá. De sí, un asesino tremendo, pero al mismo Ujú. tiempo con un gozo de Ajá. la bebida, del juego, de las Sí, sí. mujeres, estas cosas de las relaciones, Sí. estas cosas que don Juan Tenorio Ujú. de cierta forma propone. Sí, sí. Entonces, era como pues sí, estaba a su servicio, vamos Claro, a sí, dejarlo sí, así. sí. Pero bueno, me lo menciono el personaje y se me hace curioso porque ahorita es la referencia que tengo de ti, porque verte actuar en escenas sí es como muy impresionante tu corporalidad que inmediatamente identificas que tienes una conciencia dancística que quizás a veces como actores cojeamos, ¿no? Esa parte corporal. ¿Cómo
la parte, adentrándonos un poco ahora a tu formación, no nada más académica, sino también la que vamos construyendo sobre las tablas, se ha ido pues desde tu trayectoria, desde tus inicios hasta la actualidad. Platícanos un poco de ello, en dónde has estado aprendiendo, además de la danza, en dónde consideras que aprendes más del teatro, en las calles mencionas la parte urbana, del arte urbano, platícanos Ujú. de todo eso. Eh, yo pienso que mi escuela base, donde me enseñaron Ujú, teatro, fue en el Centro Dramático de Michoacán. ujú. Yo soy primera generación del Centro Ok, Dramático de Michoacán. Mi maestro de base, creo que el que más teatro me enseñó fue el maestro Luis de Tavira. ok. Desde la selección hasta todas las clases que nos dio. Él en ese entonces estaba aquí en Michoacán, Ujú, estaba todo nuestro diplomado fue ahí ok. y creo que ese lugar es el que me enseñó la parte actoral. Me confrontó mucho y además reconocí, yo ya tomaba clases aquí en Casa de la Cultura, también Ok. estuve en el SECA, Ah, ok. ahí estuve un tiempo también súper bien, ¿no? De Sí, espectáculo, ¿no? Que sí, te sí, enseñan un sí. poquito el umbral del escenario. Ujú, Pero cuando llegué al CEDRAM y me encontré al ujú, maestro Luis de casualidad, fue el ujú. primero que me encontré, y bueno, no voy a decir porque luego ya meto en magia. Bueno, el punto es que lo encontré ahí y pude cruzar unas palabras con él y así, pero ese lugar tenía algo distinto y era que habían muchos actores, o sea, era un lugar de Ah, actores. sí, Todos sí, los maestros que yo tuve son actores. sí. Entonces fue como de, órale, órale, wow. Me confrontó mucho, no fue nada fácil, no fue nada fácil. Entramos muchos a ese diplomado, salimos muy pocos, muchos se fueron lastimados. Era un proceso muy Sí, duro psicológicamente, sí, físicamente, en muchos sentidos. sí, Sin embargo, a mí me sembró las bases para ser actor. claro. Te quedabas internado, ¿no? Sí, tenías ¿Durante que, cuántos meses, perdón? Este duró 2 años y medio, pero no tenías que estar encerrado siempre, era por Ah, ok. módulos. Sí. El objetivo de ellos era darnos las bases para que cuando saliéramos, el tiempo que ellos no estaban, nosotros pudiéramos seguir aprendiendo de manera Ah, autodidacta. Y en eso creo que tuvieron, al menos conmigo, yo ujú, pienso que tuvieron éxito porque ujú. ya después me expulsaron. No, pero ya fue después. Ya había aprendido. No, pero no, Sí, sí, o sí, sea, en sí. el Centro Dramático de Michoacán terminé Sí, sin sí. problema, Sí, contra sí. todas las probabilidades, dijo el maestro Luis y me dio mi diploma, Wow. pero posteriormente decidieron becarnos para irnos a estudiar a Ciudad de México a Ok. la Casa del Teatro, Ah, qué padre. que también ese fue wow, ¿no? ¿Esto qué edad tenías? Porque dices que ya habías además estado en Casa de la Cultura, o sea, ya tenías mínimo las bases, mínimo esto es a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Ya lo sabías Sí, un poco. ya había algo, ¿no? Ajá. Sin embargo, la decisión sí fue muy fuerte porque nos hablaron un viernes y querían que estuviéramos el lunes. Entonces hay Oh. una cuestión económica para empezar, ¿no? O sea, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Uh-huh. Con mi familia estábamos pasando por una etapa muy dura en Uh-huh. muchos sentidos. Sí. Entonces, yo en ese momento yo ya a mis papás no les quería pedir nada. Uh-huh. No por enojo ni nada, no tiene Sí, que sí, ver con sí. eso, sino yo había estudiado, me había metido en ciencias de la comunicación un tiempo porque Ok. no sabía ni qué hacer de mi vida y porque no sabía que el teatro se estudiaba. Claro. Era como, pues, ¿a poco eso se estudia, no? Y el primer día que llegué a esa carrera me dijeron, sí, se estudia, y yo, órale, ¿a Y poco? yo aquí perdiendo el tiempo. Fíjate. Entonces, después de eso, yo ya a mis papás no era de pedirles nada, entonces era como me voy Sí, y solamente fue doloroso, tuve que dejar sí. muchas cosas aquí, tomar la decisión y sí, con 100, 200 pesos me fui ¿A y México? a Ciudad de México llegué y ahí empieza una historia tremenda. Sin embargo, estar en la Casa del Teatro, conocer un colegio de ese nivel, Sí. a mí me llenó, o sea, o sea, era tomar esgrima, tomar
gimnasia olímpica, ballet, actuación, semiótica, un montón de materias así, todo el día. El único problema es que pues no tenía para comer, entonces me empecé a poner súper flaco, así súper flaco. Y mi rendimiento no era el que podría haber tenido cuando estaba aquí comido, ¿no? Pues si no tienes que comer ni dónde dormir, Sí, o sea, motor. cada noche era, pues, ¿y ahora dónde me voy a quedar? ¿En serio? O sea, pues sí, no llegaste. No, tuve, Wow. hubo un maestro que me acogió un tiempo, que es Antonio Zúñiga, y que le agradezco mucho, porque un día me vio muy flaco y llegó y dijo, oye, pues, ¿cuánto que no comes? Y cocinó huevo con salchichas y todo, y yo así de, ¡oh! Un manjar. Sí, y estuve ahí un tiempo, pero en realidad estuve brincando sin saber cada noche a dónde iba a dormir o qué iba a comer. O sea, mi desayuno era un plátano y eso era para todo el día. Y eso sí afecta el rendimiento, Total. sí lo afecta. Sin embargo, bueno, yo creo que fue parte, aprendí mucho. Sí. El problema es que era muy incisivo, muy crítico en el mal sentido, era un crítico destructivo. Estaba en una etapa en la que era muy duro con mis maestros. Ellos creo que hacían lo mejor que podían conmigo, pero yo era muy... ¿Querías más? Pues era muy burlón, muy sarcástico, muy irónico, y entonces empecé pues me la pasaba en la dirección, en Casa del Teatro, a cada rato. Órale, Rubén, dirección, órale, Rubén, y yo, ¿y ahora qué hice, no? ¿Y ahora qué hice? Entonces, sí, creo que tenía muy mala conducta en ese lugar. Pues era una etapa. Y bueno, ya después, pues ya tuve ciertos problemas y ya. Y ya continué mi carrera, pues por mí mismo, o sea. Es que de alguna manera, perdón que te interrumpa, siempre has sido un artista independiente en toda la expresión de la palabra, o sea, siempre has buscado tú irte abriendo tu brecha, tu camino, tu carrera, que hoy por hoy, pues creo que no nada más, bueno, ahorita nos vas a platicar hasta qué lares te ha llevado el arte, el teatro, la danza, la parte dramatúrgica, que tu nombre no ha sido nada más reconocido en todo sentido, artísticamente aquí en Morelia, sino en otras partes de la República, en otras partes del mundo. ¿A dónde te ha llevado el arte que has conocido sitios en donde quizás nunca pensabas conocer o nunca te habías visto o que nunca habías pensado siquiera como abordar? Sí, claro, sí, es tremendo, ¿no? Hasta que... A mí lo que me permitió viajar mucho fue mi parte como narrador oral. Me, me invitaron a formar parte de varias giras en Europa, narrando historias de la leyenda artúrica. Entonces esa es mi especialidad, todo lo que tiene que ver con el Grial y la leyenda artúrica. Entonces, pues sí, de pronto un día me vi viajando a Europa y a unos lugares hermosísimos que en mi imaginación apenas estaban, o sea, lugares de cuento. Por ejemplo, hay un bosque en Francia que se llama el bosque de Broselandia, que es un bosque donde supuestamente habitan las hadas. Y te adentras y hay un lugar que dice es el bosque sin retorno, y si te metes para allá, y entonces sucedían un montón de cosas, pero iba a los lugares a narrar historias que tenían que ver justo con la leyenda artúrica, la tumba del rey Arturo, la cueva de Merlín, que es todo un cuento lleno de historias, ¿no? En muchas partes, o sea, sí, suceden en la batalla, el castillo de Camelot, que llegamos y ni había nada, pero ahí era Camelot supuestamente. Tintagel, otro lugar que se llama Tara, que tiene que ver con las leyendas celtas sobre los druidas de unos seres que bajaron del espacio. Y ese lugar existe, Stonehenge, que es un lugar de unas rocas. Entonces, de pronto, a través de eso, de la narración oral, que la narración oral es una de las ramas del teatro, o sea, claro. La ceremonia, la fiesta
y la narración narración oral que oral. se transmite a través ya de una cosa más compleja que es Sí. la comunidad teatral. Sí. Pero eso me permitió, me abrió mundos, museos, muchos lugares que de verdad yo agradezco haber podido poder conocer esos lugares. Entonces, pues sí, es una aventura intensa, Sí. fuerte, maravillosa, y siempre ahora queda un sentido de, bueno, todo esto aprendido, ¿de qué forma puedo retribuirlo a la sociedad y a la gente, ¿no? En ese sentido, yo siempre me he sentido agradecido pues sí, me ha costado mucho, la verdad. He renunciado a muchas cosas. No he querido trabajar de nada que no tenga que ver con el teatro en alguna de sus ramas, y eso a veces me ha llevado a momentos de angustia, de no saber, de no tener dinero, de no saber qué onda, con un futuro incierto y así. Claro. Entonces, sin embargo, ese aprendizaje, ese bagaje, tanto en las comunidades muy marginadas de Michoacán, como en lugares como no sé, pues sí, lugares de mucho poder, Sí. como es Stonehenge, como es los castillos y bosques en Francia, Edimburgo, todos esos lugares es como. Entonces todo eso se empieza a volver algo que de pronto dices, bueno, ¿de qué manera puedo retribuir a Michoacán, en Sí. particular a Sí, Michoacán sí, sí, y a aquí la en México. sociedad Sí. esto? ¿Y cómo lo hago? Bueno, tratando de disciplinarme y tratando de ofrecer personajes y propuestas que creo desde la intuición son las mejores. Aunque el teatro, bueno, luego te trae un personaje que ni te esperas, Sí, sí, es un reto. pero llega esa mística que me enseñó un gran maestro, Fernando Rubio, que fue un maestro de base que me cuidó mucho. Esa mística donde el teatro te muestra, te trae un personaje para que explores una parte de ti que es importante en este momento. Eso ya tiene que ver con el área mística, ¿no? El Del teatro. personaje te elige. Exactamente, Sí, que te llega y dices, pero ese, ¿por qué? total, que no tiene nada que ver conmigo, no soy yo. No, Sí, y sí. crees que no, y Y tiene un termina siendo montón. tú, Y dices, sí, sí me ¡ay, ha pasado. santo Dios! ¡Santo Dios! Así identifiqué yo mi personalidad de la adolescencia con un personaje. ¿Con cuál? ¿Cómo se llamaba? Por eso tengo múltiples personalidades. Santo Dios. No. Pues sí, medio hipioso. Del Club de los Cinco. Sí, yo pensé que no tenía nada que ver conmigo y terminé siendo muy hippie. Es que el teatro, como dices, te da me gustó mucho la palabra, la misticidad de la magia del teatro, la sí, magia de del la teatro. magia del teatro, aunque suene redundante, pero es que no deja de tener esa chispa que a veces incluso uno, por mucho análisis que le meta de mesa, descubrir realmente qué es lo que quiere decir, es que es tanto lo que quiere decir que a veces centrarte en una cosa es complicado, ¿no? Claro, no terminas. De hecho, creo que en Japón las personas solo hacen un personaje en toda su vida. Wow. Y bueno, no en todas Sí, sí. ¿no? En una área específica. Pero claro, o sea, un personaje siempre está evolucionando. Claro. En el momento en el que tú crees que ya lo sabes, te estancas y empiezas a ir para atrás. Sí. ¿Por qué evoluciona? Porque nosotros evolucionamos. Total. Entonces, el shooty, por ejemplo, que hice en el Corral de la Comedia el año pasado, tiene todas las bases del shooty que hicimos en la puesta en escena con ustedes, pero ya no soy el mismo, y entonces el personaje al mismo tiempo evoluciona. Tampoco es el No mismo. es el que viste, pero es ese potenciado en este momento. Sí. DJ evolucionó. No, es que siempre está, Sí. siempre, no acabas. La vida no nos alcanza para explorar, para sondear las profundidades de la identidad humana. ¿Sí me explico? Qué Entonces, bello, sí. que somos instrumentos al servicio que nos permitimos adentrarnos en esas emociones justamente para reflejarle al espectador ciertos caminos que no hay que recorrer o que sí hay que recorrer, ¿no? Basándome pues en lo que conozco de teatro griego. Entonces sí, un personaje siempre crees que no tiene nada que ver contigo y resulta que te abre y te muestra un montón de aspectos que tú creías que no tenía, aspectos de tu sombra Sí. y de tu luz también.
Sí. Y está bien porque ese principio de conócete a ti mismo es un principio básico del arte teatral en un sentido, pues con sus bases Ujú, de donde lo ubicamos, ¿no? En la claro. Grecia antigua. ¡Wow! Qué de verdad, qué plática tan profunda bueno, en el tema no nada más filosófico teatral, sino bueno, tú sabes que el teatro tiene toda esta relación con la vida misma, ¿no? Pero, a ver, mencionaste también varias cosas interesantes que a mí se me vienen como de quererlas abordar. Mencionas también el arte rural de las comunidades de escasos recursos, comunidades indígenas, de pueblos de Michoacán. Yo sé que esta pregunta, de hecho, a mí no me gusta, pero bueno, dale. El guión. El guión. eh, mencionas los escenarios. ¿Qué tipo de escenarios para ti son los más apreciables, los más especiales, que más te ha llevado que has pisado? Llámese escenario, tal cual, duela de piso, llámese jardín de jardines de Francia, llámese pueblos de comunidades, porque cada uno y todos tienen su peculiaridad y su magia. Claro, Sí. y precisamente por eso no podría decirte cuál es el mejor. Ujú. Es como decirte cuál fue la mejor función. El teatro es efímero, Ujú. entonces la intensidad de vivir el presente tocando el escenario en el que estés ya lo vuelve el mejor escenario en el que puedes estar en Claro. ese momento y que nunca más se va a repetir. Wow. Entonces Sí, no te podría decir, este fue sí, el sí. mejor. Te puedo decir que hay experiencias poderosas en cada Sí, uno, o sea, que claro, es hermoso estar en el Teatro Campo, que es sí. mi favorito, ¿no? Cuidado, acogido, con las luces, con Sí. esos Crispín y todos, Rubén y toda la banda, y La ahí calidez, saludos. sí. Es ese lugar hermoso, Claro. pero por otro lado, también, o sea, el hecho de presentarte, como te digo, en la terracería, en un lugar donde hay, de pronto, porque me han enviado a lugares de donde hay situaciones de violencia extrema, Ujú. saber cómo están las cosas también lo hace sumamente especial porque es una manera de aportar un granito, ¿no? O sea, de pronto ver 60 niños El mejor de público. 7, 8 años que están ahí tratando de alimentarse de una cosa que nunca han visto. eh, eh, es una responsabilidad muy grande porque tú estás ahí, pero al final de cuentas te vas y Sí. la situación que ellos están viviendo familiar, social, económica y también en este sentido pues de estas cuestiones de violencia, Ujú. pues, ¿qué haces? O sea, tratas, lo vuelve el mejor escenario en el que puedes Sí, estar, en el que el teatro te dio. sí. Y por otro lado, pues también de pronto estás en Xcaret, ¿no? Y ya tienes un montón de staff y dices, Sí, wow, qué sí. bien, ¿no? Ajá. Ahora no tengo que cargar nada ni nada, o sea, solo tengo que Sí llegar. tengo camerino. O el corral de la comedia que también Sí, es sí. hermoso, o sea, llegas a actuar, Sí, sí. no a ordenar las luces y a poner esto y a poner lo otro y a ver Ujú, si todo eso, ¿sí? ujú. Entonces cada escenario es grande, es especial, es poderoso y Claro. como teatro, cada función es única e irrepetible, ¿no? Efímera. Efímera y Es se lo va. bello y lo feo al mismo Ya tiempo. sé, ya sé. No la puedes agarrar, ya fue. Sí. Entonces, te metes con toda la intensidad a gozar y a dar Ujú, todo y ya, solo se ujú. queda así, Ahí. Sí, sí, sí. Ok, querido Rubén Ángel, oye, sí. pues desde un principio que comenzamos la plática, tenía la fortuna de conocerte, pero no tan adentrada a tu vida como tienes a bien de contárnosla y compartirnosla y agradecer esa parte. Eres demasiado intenso en tu vida, has tenido muchos proyectos igual de intensos que tú. Nos platicaste también que tocas la parte dramatúrgica en uno de los tantos proyectos que tienes. ¿Ha habido algún inconveniente, alguna dificultad que se ha presentado en ello o en alguna parte de tu trayectoria que has experimentado? ¿Y qué otros proyectos tienes, vaya, desde que empezaste hasta la actualidad que podamos conocer? Pues sí, bueno, son como varias preguntas en una. Dificultades, bueno, siempre hay, ¿no? Siempre hay. Eh,
Son dificultades gozosas. Creo que lo más difícil dentro de mi carrera ha sido el sostenerme y el crear una trayectoria de manera inconsciente, ¿no? Uno hace y después tienes la necesidad de seguir haciendo y de seguir haciendo, y de pronto ya tienes tantita trayectoria, ¿no? Ujú. Pero sí hubo un punto en el que yo veía, por ejemplo, convocatorias y decía, válgame, no tengo obra, y ya tengo como 5 años haciendo teatro, santo Dios, y no tengo nada ¿sí me explico? Entonces, Sí. eso creo que esa fue la dificultad, ¿no? La lucha como actor de estar en el escenario. Aquí hay muchos grupos, muchos movimientos, eh, sin embargo, luego las cuestiones económicas pues, no te dan, de pronto, en el Sí. mejor de los casos te llegan a pagar y a veces te pagan muy poquito y entonces a pesar de las circunstancias, en este caso económicas, y también con toda esa ola que te bombardea y que te dice, no, es que, ¿por qué estás haciendo eso? Es que tú, puros hobbies, ¿no? A ti nada Ajá. más que la danza Sí. y que el teatro y que el canto, y pues es que esos son hobbies, Hobbies. espérame, no son hobbies, Sí, ¿no? es Tienen que trabajo. ver con una profesionalización en la rama de mi vocación. Sin Ujú. embargo, estando aquí en Michoacán, porque Ciudad de México es otro asunto, ¿no? Ahí hay Sí, una industria, sí, allá de claro. una manera u otra haces casting acá, Ujú, está el director tal y el director tal, pero en ujú, Michoacán, ujú, así donde ujú. pues es Semana Santa y nomás hay sol Sí. y hay cosas, pero es como, y que la gente no está acostumbrada pues, a ir al teatro y a pagar, Sí, sí. entonces el año tras año, tras año, tras año, y no, pues ya lo dimos todo en esta obra, ¿y cuánto salió? Pues 60 pesos para cada uno, y es como de, o sea, ¿no? Y entonces Sí. ahí muchos se van desanimando, muchos incluso que estudiaron la licenciatura en teatro empiezan a decir, no, espérame, para acá no. Sí. Y entonces el decir, pues ni modo, vamos. ¿Y ahora cómo? Y ahora la Sí. que sigue, y ahora la que sigue, y de pronto se Sí. empiezan a volver años en los que, hasta que llega un punto en el que ya de pronto empiezan a saber que estás en el teatro, Sí. que formas Hacerte parte del visible. gremio teatral, Ujú. porque también la vieja escuela es dura, ¿no? Ah, O sea, es claro. muy dura, o sea, si eres actor, sí, sí, Ujú. o sea, a ver, demuéstralo, Ajá, sí, ¿no? sí, sí. Demuéstralo. Y como actor no te puedes hacer tonto, o sea, porque el No. teatro escupe a los que no son actores. Sí. Digo, es una cuestión de vocación, si me explico. Ujú, Y también creo que hay talentos que se pueden adquirir y que el talento de la actuación creo que se puede adquirir a través de la práctica y la disciplina, ujú. pero el escenario es muy duro. Sí. Y si tú estás sobre todo con actores fuertes que saben Ujú, y no das el ancho, ujú. Te escupe. es muy, sí, o sea, no Sí. tienes un lugar aquí. Dicen el arte del teatro, específicamente un maestro me dijo del arte en la música, pero yo digo que también el teatro es celoso. Es decir, si haces, aunque tienes que estar como dentro de otras vertientes, la danza, si no le dedicas el tiempo necesario al teatro, como tú dices, va para Vámonos, afuera, sí, sí, vámonos, sí. sí, no, no es de hobby, no es de Sí, no, ahí, sí, sí, sí. déjame ver y qué onda, no, Claro. no, no es cierto. Entonces, creo que la mayor dificultad es justamente eso, partir de cero Ujú, e ir construyendo en los escenarios más raros, más ujú, difíciles, en contra también a veces de tus propios compañeros que ujú. desafortunadamente a veces nos atacamos entre Sí, artistas y creo que no está bien porque sabemos lo difícil que es, ¿no? O sea, tal vez tu obra no salió bien, ¿no? O sea, ujú. en términos técnicos, Sí, sí, sí. en mis términos poéticos de Ujú, que o no estuviste en presencia, ujú, pero ¿cuánto luchaste para estar ahí? ¿Sí me ujú. explico? ¿Quién soy yo para abucharte o para decir? El teatro mismo te va a sacar. Sí. ¿Sí me explico? Sí, No claro, yo, sí, sí, no yo y sí. mis críticas y el tirarte. Sí, No, yo, qué bueno, luchaste, lo hiciste. A mí no me gustó o sí me gustó, pero al final de cuentas ahí estás, ¿no? ujú. Y si no, el teatro te saca. O Será sea, el encargado del mismo el teatro de mismo decir, teatro como, y sé que esto luego la gente dice, es que son como abstracciones no, pero pero sí, cuando te adentras a lo que es este arte milenario, empiezas a encontrar que no solamente es externo y que no, que hay una cosa muy profunda e interior que ujú, justamente
viene de Grecia, ¿sí me explico? sí. De que no es por algo que el teatro haya perdurado a pesar de que el cine y de todas Sí, sigue y es una necesidad humana. sí. Entonces, es cuestión del teatro y de ti mismo qué tanto estás o qué tanto Sí. no. Oye, eso último que acabas de mencionar me resuena mucho. Dices que es una cuestión milenaria que se viene arrastrando desde la época antigua Grecia, pero que hasta la fecha perdura. Hay muchas personas que de pronto tenemos la inquietud de decir, es que el teatro en algún momento va a desaparecer, por cómo va la situación, que no hay justo lo que mencionas en Michoacán, esta conciencia o esta cultura, educación del espectador hacia el teatro, de asistir, de vas al teatro, a los teatros que quizás son del teatro para el teatro del pueblo, y vas y están vacíos, y las producciones grandes que se realizan de pronto no son difíciles solventarlas, y por eso es que muchos artistas, actores, directores, como que van desertando y van saliendo, ahí te das cuenta, no son del teatro, ¿no? Pero, ¿qué opinas acerca de esta parte del teatro que perdura? Es decir, ¿cómo lo ves hasta la actualidad? ¿Crees que sí perdure? O es que esta parte mística que mencionas a mí se me hace muy interesante, que viene desde tiempos inmemorables. Uh-huh. Bueno, la necesidad humana de compartir historias siempre ha estado. Uh-huh. Por eso les digo, la parte de la narración oral siempre ha estado. O sea, Uh-huh. es antes sin medios de comunicación ni nada, llegaba alguien y les decía, ¿qué creen que pasó allá, Uh-huh. no? Sí, sí. Se enfrentaron los troyanos con, Sí. y entonces la Ilíada, ¿no? Sí. Es algo que se transmite y entonces desde allá nos llegó hasta acá. Sí. Es decir, el ser humano como ser social siempre ha tenido esa necesidad de compartir historias. Todos somos contadores de historias, ¿no? Uh-huh. La señora del que va a la carnicería, ahí de pronto está bien intensa. Y entonces no me dio el cambio. Y fíjate que le dije que... Y entonces está metiéndose en personajes. Sí. Por eso pienso que esa raíz del teatro es inherente a la condición humana y eso es lo que evita que el teatro desaparezca, porque como seres humanos siempre nos estamos contando historias, estamos llenos de historias, las historias nos dirigen, las narrativas, la historia de México, la historia de casi cualquier historia pues forma parte de nuestro colectivo y nos direcciona. Entonces, para mí el teatro es una forma más sofisticada de narrar historias no en una cuestión de que es mejor, sino en una cuestión de que ya no eres solo, sino te conjuntas con un grupo de personas que queremos narrar una anécdota, algo que es importante decir. Y bueno, a nivel teatral es muy poderoso porque cuando encuentras a otros iguales a ti, con esa misma energía de narrar, se hace un hecho poderosísimo entre el espectador y el actor y la actriz. Entonces, a pesar, yo creo, de que suceda cualquier catástrofe, siempre vamos a estarnos contando historias y por eso pienso que el teatro es una parte inherente al ser humano. No creo que se acabe porque es una cosa orgánica. Sin embargo, bueno, yo no conozco el futuro, pero observando el pasado puedo decir que es parte y que el teatro va a estar, así vengan por ejemplo, y porque no es lo mismo, o sea, puedes ver una película, pero si ves una obra teatral y ves al ser humano sentir lo que es, el arte vivo. o sea, sudarlo, sentir, es una cosa totalmente distinta y única de las artes escénicas, en este caso del teatro. Claro. Ok, es que es tan intensa la plática que tenemos, querido Rubén Ángel. Por último, los proyectos que te podemos encontrar, esta parte dramatúrgica que mencionas, que a mí se me hace muy importante también abordar, cómo es que la encuentras, cómo es que te encuentra también, porque también esa cuestión de pronto en las situaciones personales llegan en los momentos exactos, ¿no? Sí, siempre estamos aprendiendo, podemos tener esa narrativa de saber que cada cosa tiene un porqué y que se nos presenta por algo. Entonces, bueno, en la parte de la cuestión dramatúrgica, yo he escrito varias obras, todas las he montado, generalmente no permito que nadie monte mis obras por una cuestión más de respeto, ¿sí me explico? O sea, creo que uno no puede, no debe, si puedes, pero no debes montar teatro por encargo.
Está bien, pues te puedes adentrar, pero siento que tiene que ver con una cuestión de intuición y decir, ahorita siento que esta obra me está diciendo y esta obra hay que sacarla. Entonces, de pronto yo escribir una obra y que la monte cualquier director en 2 meses y yo verla en escena y que diga, no, así no va, así no, eso no es así. Yo no quería decir no, eso. No, por favor, no. Respeto me ha vuelto muy celoso de... Sí. Yo generalmente nunca compito en cuestiones de concursos de dramaturgia, porque lo que escribo rápidamente lo llevo a escena. Y una vez que lo llevo a escena ya no tengo la oportunidad de competir, porque para competir tienes que tener obras inéditas. Sí, ahora, afortunadamente, esta obra que me costó mucho trabajo, que es La balada del triste peregrino, me costó mucho hacerla. Esa pues no se montó, la intención era justamente terminarla y entrar al concurso y afortunadamente ganó el concurso estatal de dramaturgia y para mí fue como, ay, gracias, ¿no? Por fin, ya una obra en libro, ya publicada. Sin embargo, también me dijeron, oye, que la quisiéramos, que postulen y que la monte alguien. Ajá. Y yo les dije, no, es que no la van a entender. Sí, sí. O sea, y además quieren que la monten en 2 meses. Claro que no. Digo, en 3 meses todavía, pero con alguien que conoce. Claro. Entonces, para mí esa obra en particular es algo que quiero a corto plazo poder llevar a la escena. Quiero luchar como gestor y como productor para tener las condiciones, tener el equipo ideal, ¿no? Que esa es la intención, el equipo ideal para poderla llevar y poder decir lo que esa obra tiene que decir, porque leída la vas a entender, pero ya llevarla ya. Entonces creo que ese es uno de mis proyectos a corto plazo, que yo espero que se logre. Es una obra profundamente apegada a Michoacán, a sus lugares, a sus regiones, a sus tradiciones. Y por otro lado, me parece importante transformar nuestra visión, trata sobre la muerte, transformar un poco nuestra visión de la muerte como algo trágico, sino más bien como un ciclo que se cierra y que hay que aceptar. Y las consecuencias de no hacerlo, que es de lo que habla la obra, que es lo que la vuelve un... Entonces, las baladas del trágico. La balada del triste peregrino. Qué bonito el nombre. Sí, wow. Sí dan ganas de leerla, de ver. ¿Pronto? Sí. Entonces, eso es una. Ahora también, bueno, en poco tiempo vamos a tener con Andanza, con su festival, se llama Territorio en Movimiento. En Movimiento, claro, sí. Yo también ahí haciendo algo. Espero no equivocarme, pero creo que Territorio en Movimiento. Con Fabricio, Jorge, toda esa gente hermosa de allá. Vamos a tener el traje nuevo del rey, que es una adaptación del traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, que ya se estrenó y que es una obra muy bonita. Entonces, este año se retoma. ¿Y qué más? Bueno, ahorita actualmente pues el Corral de la Comedia con ya pronto pues, creo que se va a cerrar esta temporada que se llama Infieles y por lo pronto pues por ahí va, por ahí va. Ok, pues varios proyectos. Y lo que tienen ustedes Oye, pero ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para seguir todas estas información que nos dices, que para seguirte ahí el contacto? Sí, Instagram, Facebook y me parece que YouTube, que casi no subo cosas, pero pronto empezaré a subir, rubenangel.art, pero como arte en inglés, rubenangel.art, y ahí pueden encontrar lo que viene de nuevo, las cosas que se hacen, que se han estado haciendo, y también cualquier cuestión, pues un mensajito y por ahí. A veces me tardo en responder, pero en cuanto los veo y puedo, respondo. Ok, muchísimas gracias, querido Rubén. Ya casi para concluir, tenemos una pequeña sección que le llamamos el anecdotario, en donde contamos alguna anécdota triste, alegre, chistosa, no sé, algo que te haya quedado como anécdota. Yo sé que es un montón en toda la trayectoria que has tenido, pero algo que quieras compartirnos que te acuerdes.
Pues así, ahorita sé que se me viene a la mente el año pasado en una apuesta que se llama Relatos y Presagios de la Conquista de la Nueva España. Tuve la oportunidad de estar en una comunidad y el público no era el que yo, eran niños más chicos. Oh. Entonces me tocó en escena adaptarlo al lenguaje de ellos y salió muy bien, eran 3 escuelas me parece, pero de pronto en un momento que estaba yo presentándome, los niños empezaron a salir y yo me empecé a preocupar en escena, ¿no? Como Ajá. decir, oh, ya, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Esto Ajá. está, ¿qué está pasando? Y Sí, se fue sí. una fila atrás y luego otra, y otros se quedaron, y entonces se puso un ambiente muy raro. Ajá. Terminé, me despedí y ya después se me acercaron y me dijeron, mira, discúlpanos, ¿sabes qué pasó? Que hubo un enfrentamiento armado aquí afuera. O sea, ahorita se hizo una balacera muy fuerte aquí, los papás se asustaron y tratamos de meter a los niños a un lugar donde resguardarlos, pero fue muy duro el asunto y entonces te queremos pedir si puedes hacer otra función, además de la que ya hiciste, como para que ellos un poquito bajen el estado de preocupación y de adrenalina que tienen. Wow. Hay otras 3 escuelas que están esperándolo y que pues no queremos dejarlos ir así porque pasaron cosas muy feas afuera, llegaron helicópteros, una Y tú no te cosa. diste cuenta porque Yo estabas. estaba en escena, sí sentía que algo y de pronto oyes Ajá. como de ta, 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 y dices, ¿son gran cohetes o qué? No, Wow. y entonces, sí, entonces me dijeron, les dije, va, ¿no? O sea, ya un poquito cansado, dije, va, venga. Y sí, trajeron a los niños, y sí venían los niños con un poquito pálidos, un poquito así. Entonces, a partir de la obra, pues traté de hacer lo mejor posible Sí. justamente para minar un poco. Es, no que nieguen la realidad, pero mostrarles que también hay otras rutas, otros caminos Sí. y que hay cosas que los pueden alimentar. Entonces eso creo que es como la que me llega ahorita, Sí. el hecho de que de pronto te estás presentando y suceden estas cosas Sí. y que te dicen, bueno, pues échanos la mano, ¿no? Claro. Para que se les pase un poquito el susto de lo que acaba de suceder afuera. Y Sí. claro, obviamente, Ajá. digo, si no tienes otra función más adelante o alguna cuestión, claro. Claro, sí, sí, sí. Por ahí una buena querida amiga, Rocío Martínez, amiga de nosotros, siempre recuerdo que dice una frase que el arte es como esta parte mediadora que equilibra la parte destructiva en el mundo, ¿no? Es como esta parte del yin y el yang, y que el arte siempre genera esta parte de la creación, que es lo equivalente en contraparte de la destrucción, de esta parte de la violencia, de esta parte de los conflictos armados que vivimos día a día en Michoacán, sobre todo, ¿no? Y que creo que cada artista que decide por voluntad, a pesar de todas esas adversidades, continuar siendo artista, llámese actor, llámese bailarín, llámese músico, es un acto revolucionario hoy por hoy. Y pues te lo agradezco porque creo que con eso también es parte de lo que a Michoacán le retribuyes. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, tienes toda la razón, claro, sí. Sí llega un punto donde ya el ego tiene que quedar de lado, ¿no? Donde Sí, ya tienes que conectarte con lo social, sí, donde totalmente. tienes que entender para quién van las obras que estás dando, tu trabajo y tu labor, ¿no? Ya más allá de, véanme, Ajá, sí. que puedo levantar la pierna hasta acá, o Ajá, que, no, sí, sí, no, ya llega un punto que tiene que ver con la nobleza y con la finitud de saber que estamos en este mundo un rato claro. y que construir algo mejor va a tomar mucho, a lo mejor Sí. no alcanzamos, como construir una catedral. Ujú. Habían constructores que pues dedicaban toda su vida y sabían que no iban a ver la catedral Que no iba a ser para construida, ¿no? ellos. Pero Ujú, ponías tu granito de arena ujú, y así yo pienso que los agentes culturales y artísticos ujú. es una buena forma de darle sentido a lo que hacemos, Sí. ¿no? Nosotros solo Pum, somos el medio. en medio Sí. lo dejamos y nos vamos a ir de aquí, Ujú, pero hicimos lo que pudimos en el ujú. tiempo que estuvimos y los que vienen, adelante. Wow.
Con esta bonita y hermosa plática, reflexión, nos vamos, que de verdad yo no me quiero ir. Estamos tan a gusto con una excelente compañía, con nuestro querido Rubén, con nuestra querida Marielena Caballero, con Alan Delgado, quienes les saludamos y les agradecemos de verdad por este espacio, por este lugar también de Libera Café, además del programa de Maestros Michoacanos. Gracias de verdad a todos en casita, haciendo la promoción del comercial. ¿Algo además que desees agregar ya para despedirnos, querido Rubén? Agradecerles mucho esta entrevista, esta labor que están haciendo, porque ya he visto varios videos que están haciendo una documentación de los que estamos, ahorita que estamos, porque ya sabemos que de pronto nos llegan noticias de que ya, si te caiga bien o te caiga mal, forma parte del gremio, ¿no? De la familia teatral, y una vez que se va, pues nuestro mundo se hace un poquito más, alguien falta, ¿no? Entonces, el hecho de que hagan esa documentación, que se den a la labor y a la tarea de visibilizar, de dar voz e imagen, pues se los agradezco mucho, mucho, con esta sensibilidad, con esta inteligencia. Agradezco también muchísimo a Libera Café, ¿no? Porque está bien bonito el lugar. No, ya había venido, pero es un lugar tranquilo, muy, muy bonito, de muy buen gusto. Y gracias. Gracias nuevamente a todos también quienes están escuchándonos, viéndonos, esperando que disfruten tanto este rato como nosotros. De verdad, yo digo, no sé si nosotros lo disfrutamos más, porque de verdad que el rato se pasa tan ameno aquí. Agradecer nuevamente a Marielena Caballero y Libera Café, que nos brinda el espacio, a Alan Delgado en edición, sonido y video, a Rubén Ángel, gracias, querido Rubén, ojalá no sea que sea la primera de muchas, y mi nombre es Giovanna Alcázar, y esperando en el próximo programa de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. Nos vemos.